fue esto: que nosotros aprendiéramos a obedecer, que nosotros estuviéramos dispuestos a obedecer, no importa cuál fuera o cuál sea la circunstancia que debemos enfrentar. En la página 77 del libro, del manual que estamos usando para estas enseñanzas, dice el escritor, dice: uno de los dilemas que los cristianos han debatido durante siglos es si Dios logra hacer su voluntad sin importar si oramos o no. Cuando oramos sincera y persistentemente como Cristo nos enseñó, ¿puede nuestra voluntad cancelar la voluntad de Dios? Ahí hay una pregunta que hace el escritor. ¿Puede mi voluntad cambiar la voluntad de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? ¿Puede mi voluntad cambiar la voluntad de Dios? Es una buena pregunta. Bueno, usted contéstesela a sí mismo. Si puede o no. Yo tengo una propia convicción y usted tiene que crearse una convicción también al respecto. Si puede o no mi voluntad cambiar la voluntad de Dios. Aquí esto se crea un conflicto, porque muchas personas dicen: pues ¿para qué voy a orar si de todas maneras se va a hacer como Dios quiere que se haga? Algunas veces llegamos a pensar: ¿qué caso tiene entonces orar si el Señor de todas maneras se va a hacer como Él quiera que se haga? Entonces ya no tendría caso orar, ya no habría necesidad de orar, ya no tendríamos por qué orar. Bueno, hermanos, es que el orar también es un mandamiento. El orar también es un acto de obediencia, porque el Señor empezó enseñando esto en el versículo 9, dice: ustedes pues orarán de esta manera. No está diciendo el Señor: ay, si quieren orar, háganlo así. Si pueden orar, háganle así. Cuando quieran orar, no, ustedes orarán así. Es algo imperativo. ¿Lo nota? O sea, no es si yo quiero o no quiero, aunque muchas veces no quiero hacerlo y me desisto a hacerlo, o no me doy tiempo para hacerlo. Pero el orar, hermano, el hecho de orar es ya obedecer. Si yo oro, obedezco. Bueno, pero el orar cambia los designios de Dios, cambia los planes de Dios, cambia los propósitos de Dios. Si yo lo enfoco desde esa perspectiva, hermano, en pensar que yo me tengo que aferrar a algo, o que yo tengo que orar a algo esperando que se haga como yo se lo estoy diciendo al Señor, esa es una manera errónea de pensar. Yo tengo que exponerle a Dios cuál es el deseo que yo tengo, cuál es el deseo que yo anhelo en respuesta a mi oración. Si yo oro por alguna enfermedad en mi cuerpo o por algún familiar enfermo, ¿cuál es el deseo que yo tengo? Que reciba la sanidad mi cuerpo, o que reciba la sanidad el familiar por el cual estoy orando. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Entonces, yo tengo que exponérselo al Señor. Pero el Señor es el que va a determinar. El Señor es el que va a determinar, porque Él es soberano. Díganlo. El Señor es soberano. Porque Él es soberano. Otra vez, dígalo. Porque Él es soberano. Si Él quiere complacerme, o si a Él le place, más que complacerme a mí, si a Él le place, es porque Él tiene un propósito. Él en su soberanía
hace las cosas con propósito. No es como nosotros que hacemos las cosas como queremos. Él es soberano. Pero no tampoco puedo sentarme y decir, bueno, Señor, yo estoy enfermo, ahí si quieres sáname, si no, ahí tú sabes si me sanas o no. Señor, tengo a un familiar enfermo, pues ahí si quieres sánalo, y si te lo quieres llevar, pues ya llévatelo. Y si lo quieres dejar, pues déjanoslo. Si me está entendiendo cuáles son los extremos de uno y otra cosa. Bueno, yo tengo que ir, porque bíblicamente hay casos como el caso de Esther, en el libro de Esther, que se enteró que el pueblo judío estaba siendo amenazado para sufrir una persecución. Entonces se enteraron y fueron y le avisaron inmediatamente a Esther y le dijeron, mira, está pasando esto. Y entonces ella dijo, pongámonos a orar y ayunar y oremos, intercedamos para que el Señor libre a su pueblo de ello. Y oraron e intercedieron y el Señor libró al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? ¿Sí recuerda esa historia o no ha leído la Biblia en el libro de Esther? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Levante su manita. Bueno, ¿cuántos ni sabían que hay el libro de Esther? Bueno, ¿cuántos han leído la historia de Judith? Levante su mano. Están diciendo mentiras, porque tu Biblia no trae el libro de Judith. ¿Ya viste cómo los descubro rápidamente? Algunas veces voy a traer, porque tengo una Biblia que tiene los libros apócrifos, y voy a leer una parte del libro, algún libro apócrifo, y después les voy a decir, ¿cuántos dicen amén? Y yo estoy seguro que muchos van a decir amén, porque no saben ni de lo que voy a estar leyendo. Oh, hermanos, esforcémonos por conocer más de la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Bueno, esto narra el libro de Esther. Y el Señor libró al pueblo judío. La oración fue contestada. Elías oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? ¿El Señor contestó la oración? No llovió. Elías oró para que lloviera. ¿Y qué hizo el Señor? Contestó y llovió. Elías oró para que fuego descendiera del cielo, y el Señor contestó o no contestó. Sí. Entonces, ¿puede la voluntad del hombre cambiar la voluntad de Dios? No, hermano. Dios concedió esas peticiones porque tenía un propósito a través de ello. Mi obligación es ir delante del Señor y orar y exponer delante de Dios, Señor, mira, está esta situación, esto y esto. Pero si el Señor dice, lo hago, no es tanto por conceder el Señor que el Señor quiera hacer mi voluntad, sino porque el Señor tiene un propósito ahí. ¿Sí me está entendiendo? Pero si el Señor dice, no lo hago, le voy a dar ahora un ejemplo al contrario. David, fueron y le enteraron que su hijo estaba a punto de morir. Y David fue y se metió a su aposento, cerró la puerta y dijo, no quiero nada de comer. Se llenó de cenizas y de cilicio y dijo, no salgo de aquí hasta que mi hijo se ha levantado. Y ahí estuvo orando y ayunando. ¿Y qué creen que pasó? El hijo murió. Y después van y le tocan la puerta. David, tu hijo ha muerto. ¿Ah, ya murió? Sí. Se levantó, se sacudió la ceniza y se fue a comer. ¿Sí me está entendiendo? El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dobló sus rodillas y dijo, Señor, pase de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, sino lo que tú quieras que yo haga. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que Él se entregara. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor Jesucristo en esa oración? Humanamente hablando, es muy difícil hacer esto, lo que voy a hacer. Y
como que mi carne se rehúsa a hacerlo. Parafaseado, en estas palabras se lo estoy parafaseando. Pero dijo, no quiero guiarme por lo que yo siento, sino por lo que tú quieras que yo haga. Le voy a dar otro ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo, estaba padeciendo, según los teólogos, cierto problema físico. Y dice la Biblia que había orado 3 veces para que el Señor lo sanara y quitara ese aguijón de su carne. Oye, el apóstol Pablo, que oró por un hombre que había muerto y el Señor lo resucitó. Que oró por enfermos, infinidad de enfermos, y el Señor lo sanó. Y él, que tenía un problema de salud, 3 veces había orado al Señor y el Señor le había contestado no. No, Señor, pero pues, no. Cambió la voluntad de Pablo, la voluntad del Señor. Y por eso dejó de orar Pablo cuando el Señor 3 veces le dijo que no. Si usted lee sus epístolas, se pasa escribiendo en la introducción de la mayoría de las epístolas diciendo: doy gracias a Dios por ustedes, y oro por ustedes, y pido por ustedes, y oro por ustedes, etcétera, etcétera. Fue un hombre de oración. Nuestra oración no puede cambiar la voluntad de Dios, pero cuando Dios permite las cosas es con un propósito. Y es porque Dios tiene algo que enseñarnos y es para nuestro bien. Amén. Pero el hacer la voluntad de Dios es obedecer. Y obedecer, hermano, a veces no es fácil. O más bien siempre es difícil. ¿A cuántos les resulta fácil obedecer? Levanten la mano a quién le resulta fácil obedecer. A veces uno no alcanza a entender los planes o los propósitos de Dios. Pero a final de cuentas tenemos que someternos a ellos. ¿Qué es la oración entonces? Si la oración me lleva a hacer la voluntad de Dios, en la página 78, hay una parte ahí que dice: por lo tanto, la oración no es nada más que sintonizarse con la voluntad de Dios. O sea, la oración no va a cambiar la voluntad de Dios. La oración va a sintonizar mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer la oración? Sintonizar mi voluntad con la voluntad de Dios. Sintonizar mi voluntad con la voluntad de Dios. O sea, Él va a hacer las cosas como a Él le plazcan, hermano. Yo no soy nadie para ordenarle a Dios. Como me causa celo en cierta manera, hermano, indignación, o llámele como quiera, cuando escucho ese tipo de predicadores que están hasta poniéndose en una actitud de ordenarle a Dios. Y a la cuenta de 3, o sea, Señor, yo quiero que este hombre reciba, o yo quiero, y a la cuenta de 3, o sea, le cuenta al Señor, como diciendo: si no me respondes a la cuenta de 3, como cuando le decimos a nuestros hijos: ya nada más una vez te lo voy a decir, ¿verdad? O ya llevas 2, o ya llevas, ¿cuántas? 3, ¿verdad? Y a veces se toma esa actitud de que, y a la cuenta de tanto, hacia la cuenta de el Señor, y yo te ordeno, y yo te ordeno. ¿Quién eres tú para ordenarle a Él? Dice Pablo: ¿acaso el barro le puede decir al alfarero: ¿por qué me haces de esta manera? ¿Quiénes somos para ordenarle? El mismo Señor Jesucristo nunca estuvo en la actitud de ordenarle al Padre. Siempre Él expresó esa sencillez y esa humildad hacia en la oración hacia su Padre. ¿Quiénes somos para ordenarle?
hay un dicho popular ahí mexicano que dice que el Señor, ay, ¿cómo dice? Mamá, ¿cómo dice? Dice que mi mamá es la que lo ha dicho. Ni endereza jorobados, pero ¿cómo dice? No. Ya veo, ya me acordó. Que no cumple antojos ni endereza jorobados. Que el Señor no cumple antojos ni endereza jorobados. Ahora, obviamente lo que hace la oración es solamente sintonizarme con la voluntad de Dios. Ahora también Santiago dice esto. Aquí hay un ejemplo que hace el escritor de dos predicadores, que es un poquito chusco la ilustración que hace, de dos predicadores, que uno decía que había ido a predicar y que después de haber predicado la palabra oró al Señor y le dijo: Señor, pues yo ya expuse tu palabra y ahora tú sabrás si estos vienen a salvación o no vienen a salvación. Yo ya les prediqué tu evangelio y gracias, Señor, por haberme usado, y amén, y me voy a dormir. Y se fue a dormir. Pero hubo otro predicador que andaba también ahí predicando la palabra del Señor, y después regresó de ir a predicar y dijo, y dobló sus rodillas y empezó a orar y a orar para que esas almas fueran salvas, y a orar, pero tanto tardó en su oración que se quedó dormido ahí orando. Y el escritor hace esta comparación, dice, a veces caemos en esos extremos de un lado a otro y pensamos que porque lo que nosotros deseamos podemos cambiar la voluntad de Dios. No se puede. Pero no tampoco nos vamos a ir al otro extremo de decir, bueno, pues si no nada cambia la voluntad de Dios, pues entonces yo no voy a orar. No, porque el hecho de orar ya implica una obediencia, ya es una responsabilidad respecto al orar. Ahora, hay algo muy importante. Cuando decimos hágase tu voluntad, o cuando el Señor ordenó hágase tu voluntad, no significa, y acuérdese bien, hermano, no significa que yo en mi oración voy a estar siempre empezando mi oración así: Señor, aquí estoy en esta mañana, tarde o noche, según el horario que sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No. Esa ya es una repetición. El Señor te está diciendo lo que tiene que involucrar tu oración, que debes santificar, que debes de reconocer el nombre del Padre, lo que Él es para ti, y que debes santificar su nombre, y que su reino tiene que ser establecido. Es decir, que tu oración tiene que involucrar la salvación de la gente, de tus amigos, de tus conocidos, de la familia, que el reino de Dios esté en tu vida, que el reino de Dios esté en la iglesia, que el reino de Dios sea en tu andar, en tu caminar, etcétera, etcétera. Pero el hacer también la voluntad va implicado, hermano, el estar dispuestos a obedecer. ¿Y obedecer qué? Obedecer la palabra del Señor. ¿Puede un ladrón orar al Padre y decirle: Señor, voy a salir? Y está cargando su pistolito. En tu nombre, hágase tu voluntad. Si asalto hoy, suficiente unos cuantos celulares, o unas cuantas carteras, o unas... ¿Será la voluntad de Dios que vaya y robe? No puede el hombre esto. O sea, es decir, ¿por qué le doy este ejemplo tan absurdo? Porque yo no puedo orar algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque ¿dónde está la voluntad de Dios explícita? En los 66 libros de la palabra de Dios. Aquí está toda la voluntad de Dios para nosotros. Si tú has orado y tú le has pedido al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad, el Señor te va a llevar a la Biblia. Aquí conoces la voluntad de Dios. Señor, quiero saber si es tu voluntad
Si puedo empezar una relación, dice el joven, o la señorita, una relación de noviazgo con un inconverso o con una inconversa. Señor, apruébamelo si es tu voluntad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que no te unas a un yugo desigual. Yo ya ni siquiera tengo que orar eso. Tú tendrías que orar: Señor, sálvalo o sálvala, y ya después veremos. Pero tú no puedes empezar una relación de noviazgo con un pagano, con una pagana, y decirle al Señor si es la voluntad de Dios, porque no, ya te estás brincando el orden de la voluntad escrita. La voluntad escrita dice: ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿No lo dice así? ¿Qué relación tiene lo dulce con lo amargo? Y no te unas a yugo desigual. No, Señor, pero yo le voy a predicar y estoy seguro que ya cuando seamos novios, porque Él ya me prometió que va a ir a la iglesia. Porque ella ya me prometió que va a ir a la iglesia. Y dice acá, y dice allá, y dice más acá. Si me está entendiendo la idea, ¿verdad? No podemos orar o no podemos esperar respuesta de algo que esté fuera del contexto de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Pregunto, ¿dónde está la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Lo único que yo tengo que hacer es conocer: Señor, enséñame a través de tu palabra qué es lo que tengo que hacer, lo que debo de obedecer. Por eso Santiago dice, hermano, en el capítulo 1 de su carta, versículo 6. Trajeron su Biblia, ábralo y léalo rapidísimo. Santiago 1:6. Y si no, ya lo tienen ahí, muy bien. Léanlo fuerte, como dice. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Yo voy a pedir con fe, basado en la voluntad de Dios. Yo no voy a pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios establecida aquí en estos 66 libros de la Biblia. No podemos, hermanos, hacer a un lado y pedir para nuestros propios deleites. Esta escritura no es la que le quería dar, perdónenme, se la voy a dar también, pero más adelante. La escritura de Santiago es cuando dice que pedimos, pero pedimos mal. Porque pedimos solamente para nuestros deleites. Dice, cuando pides, pides mal. Porque lo que estás pidiendo muchas veces está fuera de lo que dice la escritura. Si tú pides fuera de lo que dice de la escritura, ya estás pidiendo para ti, para tus deleites. Toda mi oración tiene que estar basada dentro del contexto de la escritura, porque mi disposición debe de ser hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es estar dispuesto a obedecer lo que dice su palabra. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Estar dispuesto a obedecer lo que dice su palabra. Otra vez, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Eso es hacer la voluntad de Dios. A eso se refería el Señor Jesucristo. Dice, cuando tú ores, tu oración tiene que ser: hágase tu voluntad. Es decir, Señor, yo tengo que estar dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiera, no lo que a mí me convenga, no nada más lo que yo quiera y lo que no quiera, no, yo quiero hacer lo que dice tu palabra, obedecer. Hacer la voluntad de Dios es obedecer tu palabra, Señor, caminar en tu palabra, dirigirme en tu palabra.
y nada más. Si la palabra me dice que tengo que perdonar, cuando yo perdono, ¿qué estoy haciendo? La voluntad de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Si la palabra de Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo y yo amo a mi prójimo, ¿qué estoy haciendo? Haciendo la voluntad de Dios. Ah, es que amar al prójimo a veces no es tan fácil, o no es tan difícil, perdón, pero amar al enemigo. Y la Biblia me exhorta y me dice que tengo que amar a mis enemigos. Eso es difícil, ¿verdad, Jesús? Amar a los enemigos. Pero cuando yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? La voluntad de Dios, porque estoy obedeciendo. Entonces el Señor dice, es necesario que tú ores y que cuando tú ores estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y si tienes un enemigo ahí, Señor, tengo este hombre, esta mujer que no me deja ni a sol ni a sombra, y cómo me trae de encargo, y ya me agarró, ya esto, Señor, pero tu palabra me dice que tengo que amarlo, que tengo que amarla. Señor, quiero obedecerte. Quiero obedecerte. ¿Y qué crees? Ese mismo momento cuando tú ores, ese mismo día, o tal vez al siguiente, o tal vez en esa semana, te encuentres a esa persona y las tripas se te van a hacer nudos. Pero ahí vas a demostrar si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Me cuesta trabajo? Sí, Señor, porque esta carne no quiere hacer tu voluntad. Esta carne no quiere hacer tu voluntad. Eso implica, hermano. En la página 79 dice, nuestra tarea no es resolver el dilema de cómo funciona la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, sino creer y actuar en la base a lo que Dios nos manda en cuanto a la oración. O sea, yo lo tengo que hacer. Mi tarea no es, Señor, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Si lo haces, si lo vas a hacer o si me lo vas a conceder, te lo pido. Y si no, pues ¿para qué te lo pido? Es como aquel hijo cuando se acerca al padre y le dice, oye papá, quiero pedirte un favor. Ah, sí, hijo, a ver, dime. Pero, ¿sí vas a querer? ¿O no? Dime. No, pero dime si sí vas a querer o si no vas a querer. O quiero pedirte algo, pero no sé si quieras, papá, no sé si quieras. ¿No les ha pasado así con los hijos? No sé si quieras, es que no sé si decírtelo, no. Y no le dice. Bueno, yo tengo que expresarle al Señor y ya Él va a determinar si sí o si no. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 del versículo 16 en adelante, dice que debemos de estar gozosos en todo y que debemos de dar gracias a Dios en todo? Y dar gracias a Dios en todo es todo. En que si el Señor concedió lo que le pedí, gracias, Señor. Pero si el Señor no lo concedió, ¿qué? ¿Me voy a oponer? ¿Voy a andar trompudo? ¿Voy a andar de malas? ¿Voy a renegar? Pues déjeme decirle que sí hay quienes han hecho eso y se enojan con Dios. Ay, ¿dónde estaba Dios cuando chocó el taxi? Ahí estaba el Señor, por eso aquí están las hermanas. Mira, ahí está Lupita ya.
aunque sea con pasito tuntún, pero ahí va, recuperándose, porque no podía ni caminar, ¿cierto, no, Lupita? Mírala, bendito sea Dios. ¿Estaba el Señor o no estaba el Señor ahí? Ahí estaba. Pero mucha gente no lo ve, no entiende. ¿Qué habría? ¿Qué hay con ese propósito? ¿Qué hay a través de eso? A veces queremos que las cosas nos caigan en el intelecto nuestro o en el comprender nuestro, hermano. Pero Señor, gracias. Gracias porque aquí estoy. Nosotros no podemos, hermanos, cambiar la soberanía de Dios. Nuestra responsabilidad es ir de rodillas. David dice, oró con la actitud de una tercera petición cuando dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, en el Salmo 48. Esa también fue la actitud que Cristo tuvo cuando Él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, en San Juan 4:34. Es decir, que David, que el mismo Señor Jesucristo estaban diciendo, Señor, el obedecerte, el hacer tu voluntad es el obedecerte, y eso es lo más importante para mí. He estado analizando un libro, hermanos, que de verdad es tremendo. Es tremendo, inclusive por eso me llamó mucho la atención el título y dije, ¿cómo alguien puede escribir un libro con ese título? El título del libro se llama Lo que Dios hace no tiene sentido. Así dice el libro. Y me llamó la atención porque el escritor es un predicador, es un ministro de la palabra. Y el título me llamó mucho la atención porque dice, lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así se llama el título del libro. Si usted lo quiere buscar y leerlo, está muy interesante. Cuando lo que Dios hace, pastor. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A mí me llamó mucho la atención el título y dije, ¿cómo este predicador pudo escribir ese título de ese libro? ¿De qué habla? Y por eso me interesó, para saber. Pero está hablando, o sea, está usando eso no desde un sentido negativo, sino ya después internando en el libro, nos damos cuenta y da testimonio de algunos hombres de Dios que estuvieron sujetos y dispuestos. Habla mucho de la vida de Job, de ahí en parte de ello. Hacer la voluntad de Dios cuando aparentemente lo que estaba haciendo Dios no tenía sentido, de agradecerle a Dios, de decir, ¿cómo puedo yo darle gracias a Dios cuando me ha caído una sarna en mi cuerpo? ¿Cómo puedo agradecerle yo a Dios porque mis hijos hayan muerto ahí, porque se derribó ese edificio donde estaban y ahí quedaron muertos? ¿Cómo puedo darle gracias yo a Dios cuando se ha perdido todo mi negocio? Por eso el título. Cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido a la vista nuestra. Pero todo lleva un propósito. Y yo tengo que estar dispuesto a darle gracias a Dios en las cosas que a veces considerar que no tienen sentido. Como que el Señor se está equivocando. Señor, creo que te estás equivocando. ¿No quieres que te eche una ayudadita? Y a veces le queremos echar ayudaditas al Señor. No, Señor, como que te estás equivocando. A ver, espérame tantito, dame chance. Yo lo hago. Y dice, Señor, ¿quieres hacerlo tú? Ándale, pues hazlo tú y vas a ver. Y cuando lo hacemos, terminamos diciendo, Señor, perdóname, mejor hazlo tú. ¿Cierto o no? Esa es la realidad.
No podemos, hermanos, ir en contra de ello. El hacer, dice el salmista David en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. David fue perseguido por su propio hijo. Tuvieron que decirle, salte porque tu hijo te va a matar. Y se fue. Y nunca renegó de Dios. Él sabía que estaba pasando esas luchas. Y dijo, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. En la semana estaba leyendo el libro de Números y me encuentro cuando Dios le dice a Moisés, se lo vuelve a repetir, dice, ¿te acuerdas lo que hiciste? Le pegaste a la roca que no deberías de pegarle. Acuérdate que tú no vas a entrar a la tierra prometida, ni Aarón tampoco. Ustedes se van a morir acá y solamente van a entrar, y ya les dice quién es. Así es que sube al monte, le dice, sube al monte y llévate al hijo de Aarón. Y cuando lleguen al monte, le vas a quitar las vestiduras a Aarón y se las vas a poner a su hijo, porque ya se acabaron los días de Aarón. Y Moisés, que en otro tiempo había intercedido aún por el pueblo de Dios, cuando el Señor le dijo, quítate, porque voy a acabar con todos estos y te levanto otro pueblo. No, Señor, aquí me quedo, y si vas a acabar con ellos, también conmigo. Ahora no intercedió por Aarón. Y esa es una pregunta que yo me hice y le hice a Moisés en esos momentos mientras estaba yo con esa lectura, y le digo, Moisés, ¿por qué no intercediste por tu hermano? Y la Biblia dice que se fueron al monte, que le quitó sus vestiduras a Aarón, se las puso a su hijo y bajaron del monte. Ya nada más Moisés y el hijo de Aarón. Y Aarón, ¿qué cree usted? Se quedó en el monte. Ahí murió. Ahí murió. Yo no sé, hermano, yo le repito, no alcanzo a entender. Si Dios no permitió que fuera sepultado ese hombre, ni que fuera sepultado Moisés, porque la Biblia no dice, al igual que Abraham, por ejemplo, que murió en buena vejez y fue sepultado donde fue sepultada su esposa. O al igual que David, no, en el caso de Moisés, en el caso de su hermano de Aarón, se los llevó el Señor al monte, ahí quedaron. Nadie encontró su cuerpo. Pero en la soberanía de Dios, Moisés tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Señor, si esta es tu voluntad, está bien. Aarón, eres mi hermano, pero Dios está diciendo esto y vámonos, porque después de ti sigo yo. Pero Dios tenía un propósito ahí. Es difícil obedecer al Señor, pero Dios lleva un propósito. Abraham le dice al Señor, sacrifícame a tu hijo. Sí, Señor. Llévalo al monte y sacrifícame a tu hijo. Fíjate desde dónde estaba ya programado desde mucho antes, pero literalmente en el pueblo de Israel, el sacrificio de Cristo. Toma a su hijo Abraham, toma a sus siervos y se encaminan. ¿A dónde vamos?, dijo el hijo al padre Abraham. ¿A dónde vamos, padre? A ofrecer sacrificio al Señor. Vámonos. Caminaron.
Llegan hasta las faldas del monte y le dicen a los siervos de Abraham: quédense aquí. El muchacho y yo vamos a ir a ofrecer el sacrificio y luego regresamos. Y ahí los dejan. Y suben ya nada más Abraham y su hijo. Y se llevan todo para el sacrificio. Y llegan hasta la cima del monte y le dice el hijo Isaac, le dice a Abraham: papá, aquí está el lugar del sacrificio. Y aquí está la leña puesta para el sacrificio. Pero ¿dónde está el sacrificio? O sea, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y voltea para todos lados. La respuesta de Abraham fue: el Señor Jiret, en el hebreo. El Señor Jiret, que es el Señor, es el proveedor. Él proveerá. La palabra proveerá ahí en el original hebreo es Jiret. El Señor Jiret. El Señor proveerá. Muy bien. Pero ven, hijo, sube y acuéstate en el sacrificio. Lo acostó sobre el sacrificio. Y ya hasta que iba a degollarlo, porque ya tenía el cuchillo en su mano Abraham. No sé si lo tenía así, o no sé si lo tenía así, agarrándole de la cabeza ya al muchacho para hacer esto. No sé cómo, pero ya lo tenía. Y en ese momento el Señor lo paró y le dijo: no lo hagas. Y voltea y ve a un cordero ahí. Dice: ahí está. Ahí está el sacrificio. Estudiando ese punto, amado hermano, el mismo monte donde subió Abraham con su hijo es el mismo lugar donde Cristo fue crucificado por ti y por mí. Era Cristo mismo ahí, cumpliendo y obedeciendo a hacer la voluntad del Padre. El hacer la voluntad de Dios es obedecer. Es inevitable, hermano. No te rehúses. No te rehúses a hacer la voluntad de Dios. No puedes luchar, no podemos luchar contra Dios. No puede el barro decirle al alfarero: ¿por qué me haces de esta manera? Yo solo, y tú y yo tenemos que concretarnos a obedecer. En otras palabras, su voluntad se debe convertir en la nuestra. No mi voluntad en la del Señor. ¿Sí? No, perdón, no la voluntad, no hacerlo, no que el Señor haga lo que yo quiera, sino yo hacer lo que el Señor quiere que yo haga. La voluntad del Señor se debe de convertir en mi voluntad, es decir, lo que yo debo de hacer. Lo que yo debo de hacer. Aunque a veces esto represente un resentimiento amargo, dice la parte de abajo de la página 79. Aunque a veces tengamos que tener una resignación pasiva. Aunque a veces, hermanos, vaya en contra de lo que nosotros deseamos. Pero siempre será para bien. Yo le quiero invitar para que usted lea ese libro, porque la verdad ese libro a mí me ilustró mucho para poder compartir este tema. Porque no es fácil, hermano. Narra ahí algunos testimonios impresionantes de hombres de Dios
que a veces uno no se explica. Un doctor, por darle un ejemplo de lo que narra este libro, un doctor con toda una carrera decide irse de misionero al África, teniendo toda una carrera, teniendo todo un proyecto de vida en los Estados Unidos. El Señor lo lleva a África como misionero, pero para ir y ayudar en aquellos lugares a todas aquellas gentes, era un cirujano muy prestigiado, ayudarles médicamente. Y funda un hospital, pone ahí ayuda y da, etcétera, y atención y de todo. Y después, como en muchos lugares de ahí, se levantan los líderes. Y uno de los líderes de esa población, de esa comunidad, lo toman a él y a otro grupo de americanos como presos y se los llevan a un determinado lugar. Y cuando están en ese determinado lugar, ellos intentan escabuirse, salirse de ese lugar. Y cuando están haciendo ese intento, a todos, incluyendo al médico, los abaten a balazos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esa era la voluntad de Dios? Por eso el libro se llama así. Lo que Dios a veces hace que no tiene sentido. Para el hombre. Pero para Dios tiene sentido. Yo tengo que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque yo no lo entienda en ese momento. Y el Señor no tiene por qué explicármelo. ¿Quién soy yo para que el Señor me lo explique? ¿Yo le puedo pedir explicaciones a Dios? Yo tengo que estar dispuesto a hacer su voluntad y nada más. Sin pedir explicaciones. Pero a veces, ¿verdad?, que nos ponemos en esa condición de estarle, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Ay, Señor, ¿por qué es que me siento así? Ay, Señor, ¿por qué es que no puedo con esto? Ay, Señor, ¿por qué es que no tengo trabajo? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tú obedece. Y el Señor sabe lo que hace. Señor, nada más guíame a hacer tu voluntad, obedecer. Si tú lo mandas, yo lo voy a hacer. ¿Y por qué Dios estableció? ¿Por qué Cristo, estableció dentro del modelo de oración esta expresión o este punto tan importante de hacer la voluntad de Dios? Porque, hermanos, es algo que a los seres humanos nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. Casi no nos gusta que nadie nos mande. Hay matrimonios que se separan, que se terminan, porque nadie quiere ceder. Ay, ¿tú por qué me vas a mandar? Nadie quiere menguar. ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? No, yo aquí el que manda soy yo. No, pero yo también. No, pero yo acá. No, y nadie se quiere someter. Pues si te gusta y si no, ¿qué crees? ¿Qué crees? Búscale. Haz lo que quieras. ¿Y qué lucha es, hermano, para el hombre cuando no aprende esto? Imagínense, estamos por naturaleza, así somos.
Y digo, así somos porque de verdad, yo me incluyo. Pero cuando entramos en el Señor tenemos que menguar. Y tenemos que decir, sí, Señor, lo que tú quieras. Esto quieres que, esto hago. Señor, pero hazlo. Hazlo. Si el Señor Jesucristo incluyó esta parte en la oración modelo, es porque es necesario, ¿no? Es importante. La voluntad de Dios tiene que estar viva dentro de la iglesia. La voluntad de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. En cada decisión que yo tenga que tomar, tengo que filtrarlo por la voluntad escrita del Señor que está aquí, que es su palabra. Filtrarlo por la voluntad escrita, si está de acuerdo a lo que tú dices, Señor. Si está de acuerdo a lo que tú dices, debo de hacerlo. Pero si no, si se brinca, si quiebra, si viola tus mandamientos o tus leyes, pues ni siquiera tengo que preguntártelo. Yo me tengo que someter a lo que dice tu palabra. Y ahora sí, me guste o no me guste. ¿Cierto o no? ¿Y a quién nos gusta eso? ¿Verdad que no? Ay, los veo muy pensativos. Están muy pensativos porque ¿en qué piensan? O ya están acaloraditos y ya están a punto de decir amén. Amén. Oh, iglesia del Señor. Hay infinidad de ejemplos, hermano, dentro de la Escritura, dentro de testimonios. Cuando David, la Biblia lo describe que fue conforme al corazón de Dios, fue por esto. Y que cuando él le falló, porque le falló al Señor, a él le causó un dolor terrible, un pesar muy fuerte, que por eso escribió el Salmo 51. Por haberle fallado a Dios, por haberse salido de su voluntad. Y su oración dentro de ese Salmo 51, dentro de las muchas peticiones que hace, una de ellas es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque para concluir quiero decirle esto. El salirse de la voluntad de Dios va a traer insatisfacción. Va a traer frustración. Salirte de la voluntad de Dios trae insatisfacción, hermano. Salirte de la voluntad de Dios trae frustración, insatisfacción, dolor. Tristeza, angustia. Salirte de la voluntad de Dios. Y lo más terrible, que como Dios tiene un propósito para ti, su voluntad es que tú permanezcas en el propósito de Él. Te va a traer de la manera que Él quiera, pero vas a llegar tal vez en la boca en el estómago de un pez, como lo hizo con Jonás, pero te va a llevar a donde Jonás tenía que ir.
escucho el testimonio del pastor John MacArthur, y dice que su papá, que era un predicador también y un pastor, le hablaba del ministerio cuando él estaba en la universidad, y dice, lo escuchaba mi padre, pero como que no me llamaba mucho la atención el ministerio, yo quería otras cosas para mí. A él le gustaba mucho el deporte, es más, había sido seleccionado para estar dentro del fútbol americano. Y él por ahí va más o menos su idea, sus metas, sus objetivos. Dice, ya cuando estaba yo ahí en la universidad fui seleccionado para participar en el fútbol colegial, etcétera, etcétera. Y mi papá me decía, John, Dios quiere esto para ti, Dios, sí papá, gracias, esto y lo otro, amén, y gloria a Dios, sí papá, sí papá, sí papá. Dice, y un día iba yo conduciendo un vehículo alrededor de 150 kilómetros por hora en una autopista. Dice, y de repente salimos de la carretera y salí volado de ese vehículo. Dice, y no dio vueltas el carro, yo salí disparado del carro y mi cuerpo, dice, la parte de atrás de mi cadera empezó a resbalarse o a arrastrarse por sobre todo el pavimento de la carretera, que le provocó quemaduras de 3er grado. Dice, cuando llegué hasta el fin, después de eso, el carro totalmente destruido, dice, yo todavía me levanté y caminé a un lado de la carretera y me quedé ahí parado. Estaba yo consciente, ni un hueso se me había quebrado. Y yo me pregunté y dije, Señor, si de esta manera me estás diciendo que tenga yo que hacer tu voluntad, me rindo. Dice, entonces cambié mi perspectiva y aquí estoy sirviendo al Señor. Cuando estás en los planes, en la voluntad del Señor, perdón por esto que te voy a decir, pero es una realidad. Si la voluntad de Dios es que tú le sirvas, hermano, y tú te niegas, va a llegar un momento en que el Señor te va a tomar del cuello. ¿Y le sirves o le sirves? Y ahí tienes a Jonás. Y te podría dar muchos otros testimonios. Y esto es una bendición, hermano. Porque qué bueno que el Señor quiera que yo haga su voluntad y no la mía. Entonces en mi oración yo tengo que estar pidiéndole al Señor, en mi oración yo tengo que estar clamando a Dios, Señor, quiero obedecerte, hacer tu voluntad es obedecerte, quiero obedecerte. Aunque vaya en contra de mis principios, en contra de mi formación, porque yo estoy acostumbrado a no obedecer a nadie, yo siempre hago lo que yo quiera. Y aquí habemos muchos así que hemos hecho siempre lo que queremos, y como queremos, y cuando queremos. Pero cuando viene el Señor a ti, te agarra del cuello y te dice, vas a hacer lo que yo te digo, no lo que estás acostumbrado a hacer. ¿Y sabes qué? Más nos vale ¿qué? Someternos. Y es para nuestro bien. Aquí estamos, Señor. Iglesia, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor? No importa el precio que tengas que pagar. No importa que vaya en contra de tu formación. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios?
El Señor está haciendo lo que hizo en cierta ocasión con Samuel, cuando el Señor le habló: Samuel, Samuel. Y Samuel no sabía escuchar la voz de Dios y corría con Elí y le decía: sí, dime, mi Señor. Y Elí le decía: yo no te hablé, Samuel, déjame dormir, vete a dormir tú. Y otra vez: Samuel, Samuel. Y corría otra vez Samuel: sí, mi Señor Elí, dígame. Ay, Samuel, que no te estoy hablando yo, vete a dormir. Hasta que Elí dijo: yo no te hablé, pero ¿sabes qué? Si vuelves a oír esa voz, tú vas a contestar así: heme aquí, Señor, heme aquí. A partir de ahí Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. El Señor te ha estado hablando muchas veces y le hemos hecho al Elí. Nos hemos hecho los dormilones, nos hemos hecho los que no. Y hay quienes no han sabido escuchar la voz de Dios. Pero ahora yo te voy a decir esto: si la vuelves a escuchar, dile: heme aquí, heme aquí. ¿De acuerdo? Estoy dispuesto a obedecer. Ponte de pie. Vamos a orar. Inclina tu cabeza y dile al Señor: heme aquí, Señor.